Imagina entregar toda tu vida por amor, por familia, por un apellido que llevas con orgullo, y descubrir un día que fue ese mismo apellido el que firmó tu condena. Esta no es una historia de fronteras, sino de heridas que cruzan el alma. Quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar no trata solo de migración o traición, sino de la fuerza que nace cuando el corazón toca el fondo y decide volver a levantarse. Nunca olvidaré el sonido de esos golpes en la puerta. 3 golpes secos, metálicos, que rompieron la calma de la mañana. Eran las 6:30, y el olor a café recién hecho todavía flotaba en el aire. Pensé que era la vecina, o quizá el cartero, pero cuando abrí, vi las chaquetas azules, las letras grandes en el pecho. Immigration and Customs Enforcement. Sentí cómo el café se me quedó frío en las manos. Uno de ellos dijo mi nombre completo, con acento americano, como si lo hubiera practicado. ¿Are you María López García? Asentí. Apenas alcancé a decir sí, cuando me pidieron que diera un paso atrás. El corazón me golpeaba el pecho, como si quisiera escapar primero que yo. No entendía. No había hecho nada malo. 21 años en este país, trabajando, pagando impuestos con nombres que no eran míos, enviando dinero cada semana a casa. Todo por mantener viva una familia que estaba lejos. Pero en ese momento, todo se desmoronó, como si esos años hubieran sido un sueño mal escrito. Vi a mis compañeros de casa asomarse desde las escaleras, confundidos, algunos grabando con sus teléfonos. Yo solo podía pensar en mis hijos, en la escuela, en la vergüenza. Uno de los agentes me pidió mi identificación. Le entregué el carnet del trabajo, las manos temblando tanto que casi lo dejé caer. Me preguntó si sabía por qué estaban allí. Negué con la cabeza. We received a report, ma'am, dijo con frialdad. A tip from someone close to you. Esa frase se me clavó en la piel, como un aguijón. ¿Alguien cercano a mí? No podía imaginar quién. ¿Un vecino? ¿Un ex compañero? ¿Alguien celoso? Me esposaron frente a todos. El metal frío en las muñecas fue la primera vez en la vida que sentí lo que es perder el control de tu propio cuerpo. Escuché mi respiración cortada, los pasos de los agentes retumbando en el pasillo, el sonido del portón cerrándose detrás de mí. Afuera, el aire era más frío de lo que recordaba. Me subieron a una camioneta blanca sin ventanas. Dentro, olía a desinfectante y miedo. Había otras personas, hombres y mujeres, con la mirada vacía, como si ya hubieran aceptado que el mundo no los quería. Durante el trayecto, traté de recordar los últimos días. No tenía sentido. No había cometido ningún error. No había tenido problemas con nadie. Todo lo que hacía era trabajar, mandar dinero, hablar con mis padres cada domingo. Mi papá siempre me decía que estaba orgulloso de mí, que yo era el sostén de la familia. Eres mi orgullo, hija, me repetía. Recordar su voz en ese momento me dolió más que las esposas. Al llegar al centro de detención, nos hicieron bajar en fila. El lugar parecía una fábrica abandonada. Las luces blancas, el eco de los pasos, las órdenes gritadas en inglés, me hicieron quitar los zapatos, entregar el teléfono, vaciar los bolsillos. Un oficial me hizo una serie de preguntas. Nombre completo, país de origen, tiempo en Estados Unidos. Yo respondía en voz baja, casi sin aire. Cuando me preguntaron si alguien sabía dónde estaba, dudé. Pensé en llamar a mi madre, pero ella no tenía idea de lo que estaba pasando. Pensé en mi padre, pero algo dentro de mí me detuvo. Nos encerraron en una sala pequeña, sin ventanas, con bancas de metal. Alguien lloraba en una esquina. Otra mujer rezaba. Yo me quedé inmóvil, observando la pared como si pudiera encontrar una salida escondida. Mi mente iba y venía entre recuerdos. Mi llegada en 2004, el olor del primer restaurante donde trabajé, el primer cheque que envié a casa. Todo lo que había hecho, cada sacrificio, parecía ahora reducido a un número de caso en un papel. Horas después, un agente regresó con un sobre amarillo. Dentro había documentos que no entendí bien. Solo alcanzaba a leer las palabras informante, familia, reporte. Sentí un vacío en el estómago. Quise preguntar, pero la garganta no me respondía.
Me dijeron que pronto habría una audiencia, que podía llamar a un abogado, que todo dependía de lo que demostrara. Cuando me dejaron sola, me miré las manos. Tenían las marcas rojas de las esposas. En ese momento comprendí que mi vida, tal como la conocía, había terminado. No sabía quién me había traicionado, pero sentía que esa traición había nacido muy cerca del corazón. Cerré los ojos y respiré profundo, tratando de no derrumbarme, pero dentro de mí, una pregunta empezaba a crecer como una sombra. ¿Quién podría odiarme tanto como para entregarme así? Después de 21 años, cuando pienso en esos 21 años, me parece imposible resumirlos sin sentir el cansancio en los huesos. Llegué a Estados Unidos en 2004, con una maleta azul y un billete de $20 doblado en el bolsillo. Mi tío me esperaba en la terminal de Los Ángeles con una sonrisa y una advertencia. Aquí nadie te regala nada. Tenía razón. Las primeras semanas dormí en un sofá compartido, trabajando de madrugada limpiando oficinas, luego lavando platos en un restaurante mexicano que olía a grasa y tortillas recién hechas. No hablaba inglés. Apenas entendía cuando me gritaban faster o hurry up. Pero aprendí que el silencio también podía ser una forma de sobrevivir. Cada viernes enviaba dinero a casa. $100, luego 200, luego 300. Cuando logré tener 2 empleos, mi padre siempre contestaba las llamadas los domingos. ¿Ya mandaste la transferencia, hija? Era su saludo habitual. Nunca preguntaba cómo estaba, pero su voz me hacía sentir útil, necesaria, como si todo el esfuerzo tuviera sentido. Decía que estaban construyendo un cuarto nuevo, que mamá necesitaba medicinas, que mi hermano menor quería estudiar. Cada excusa era una cuerda más que me ataba al deber. A veces, cuando escuchaba el mar en las grabaciones que me mandaban desde el pueblo, pensaba que algún día volvería. Pero ese día nunca llegaba. Vivía en modo automático. Trabajo, envío, sueño, trabajo. Cambiaba de casas compartidas, de jefes, de calles, pero nunca de rutina. Guardaba los recibos de las remesas como trofeos. A veces me imaginaba que, con todo lo que había mandado, mi familia viviría mejor que yo. Una casa nueva, electrodomésticos, ropa bonita. Eso me bastaba para soportar los inviernos, las madrugadas heladas caminando al autobús. En 2010 conseguí mi primer trabajo con papeles falsos. Me pagaban mejor y me atreví a comprar un auto usado, un Honda 98 color vino. Fue mi símbolo de libertad. Pero también fue el año en que mi padre empezó a pedirme más. Primero fueron $500 para arreglar el techo, luego 1,000 para un problema con el ganado. Después me pidió 3,000 para un préstamo bancario. Nunca lo cuestioné. Si él decía que lo necesitaban, yo lo enviaba. Había heredado de él la costumbre de no preguntar. Mis amigos del trabajo me decían que era demasiado buena. Tu familia abusa de ti, me advertía Leticia, una salvadoreña con quien compartía turno. Pero yo no podía aceptar eso. ¿Cómo iba a desconfiar de mi propio padre? Él era el que me había enseñado a ser fuerte, el que me había despedido en el aeropuerto con lágrimas contenidas, prometiendo que todo sería temporal. Solo unos años, hija, y regresas con papeles. Esas fueron sus palabras. Nunca imaginé que esas lágrimas escondían algo más oscuro que el orgullo. Con el tiempo, el teléfono se volvió un ritual doloroso. Mi padre siempre tenía una nueva necesidad, y yo siempre tenía una nueva deuda. En 2015, cuando conseguí mi residencia temporal gracias a un programa estatal, pensé que por fin podría traerlos conmigo. Se lo dije emocionada por teléfono. Él guardó silencio unos segundos y luego dijo, «No confío en ese país. Mejor sigue mandando dinero». Aquella respuesta me dolió más de lo que admití. Pero aún lo amaba, o al menos amaba la idea de que él me necesitara. En 2018, cuando mi madre enfermó gravemente, envié todo lo que tenía, más de $7,000 en 2 meses. Me quedé sin ahorros, pero me sentía tranquila pensando que servía de algo. Sin embargo, cuando fui a visitarla en secreto ese mismo año, arriesgándome a cruzar la frontera para verla una vez más, descubrí que no había medicinas, ni cuarto nuevo, ni mejoras en la casa. Todo seguía igual. Mi padre me recibió con una sonrisa forzada y un abrazo rápido.
Me dijo que no debía haber venido, que podía meterlos en problemas. Esa noche, mientras dormía en la cama vieja de mi infancia, escuché una conversación suya con mi hermano. Mientras siga allá, que mande. No hace falta que regrese. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo invisible. No dije nada. Tomé el primer autobús de regreso, con un nudo en la garganta que nunca logré desatar. De regreso en Los Ángeles, juré no volver a confiar ciegamente. Pero el corazón no olvida su código más antiguo, el de buscar aprobación, el de querer ser amada. Seguí enviando dinero, aunque menos. Seguía llamando los domingos, aunque las conversaciones eran cada vez más frías. Cada vez que colgaba, sentía un hueco que no se llenaba con nada. A veces me preguntaba si mi padre me consideraba parte de la familia o simplemente una cuenta bancaria con voz. Pasaron los años y la vida siguió con su apariencia de normalidad. Trabajaba, pagaba impuestos, asistía a la iglesia, hacía amigos que se convirtieron en la familia que elegí. Pero en el fondo, seguía sintiéndome una invitada temporal en un país que no me pertenecía y una extraña en la familia que había dejado atrás. Nunca imaginé que la línea que me unía a ellos sería la misma por la que me empujarían al vacío, y aunque en ese momento todavía no lo sabía, el destino ya había empezado a tejer la red que me atraparía. La voz que tantas veces me pidió ayuda sería la misma que un día marcaría un número para destruirme. Mi padre siempre tuvo una voz que llenaba cualquier espacio, incluso por teléfono. Era grave, pausada, con esa autoridad que no se discutía. De niña bastaba con escuchar su tos para enderezarme en la silla. Cuando emigré, su voz se convirtió en el lazo que me mantenía atada a mi país, al pasado, a la culpa. Cada llamada suya era un examen de lealtad. ¿Cuánto ganaste esta semana? ¿Cuánto mandaste? ¿Por qué tardaste tanto en llamar? No lo decía con ira, sino con un tono tan sereno que me hacía sentir responsable de todo. Él sabía usar el silencio como castigo. Si no respondía lo que quería, o si dudaba en enviar dinero, se quedaba callado unos segundos antes de decir: «No te preocupes, hija, ya veremos cómo sobrevivimos». Y ese «ya veremos» era una daga. Siempre terminaba cediendo. Con los años, empecé a notar que nuestras conversaciones nunca giraban en torno a mí. Nunca me preguntó si estaba bien, si tenía miedo, si extrañaba el mar, si me sentía sola. Para él, mi vida en Estados Unidos era una extensión de sus planes. Un día me dijo que estaba pensando en abrir un pequeño negocio y que solo le faltaban $2,000. Me los pidió como quien pide un favor sin importancia. Yo acababa de pagar el alquiler y no tenía más que mis ahorros para emergencia. Le dije que podía enviarle 1,000 ahora y el resto después. Su respuesta fue seca: «Olvídalo. Si no puedes, no pasa nada». No esperaba menos. Colgó sin despedirse. Pasé toda la noche llorando en silencio, sintiéndome una hija ingrata, aunque en realidad lo único que hacía era sobrevivir. Poco a poco empecé a ver su rostro de otro modo. Recordaba cosas que antes había escondido detrás de la nostalgia. Las veces que gritaba a mamá por cualquier detalle. Cómo decidía todo en casa, sin escuchar a nadie. Cómo mi hermano menor podía hacer lo que quisiera sin reproches, mientras a mí me exigía perfección. Pero incluso con esos recuerdos, seguía buscándolo. Porque era mi padre. Porque me había enseñado a creer que obedecer era amar. En 2016, cuando intenté iniciar mi proceso de legalización, le conté emocionada que había contratado a un abogado de migración. Él respondió con una carcajada seca: «¿Y de dónde sacarás el dinero para eso? Esos papeles no sirven de nada. Todos los que se legalizan terminan pagando más impuestos que los americanos». Traté de explicarle que no se trataba de dinero, sino de estabilidad, de poder vivir sin miedo. Pero él insistió: «No confíes en ellos. No olvides que eres mexicana, no americana. Y si te acostumbras a ese país, un día ya no querrás volver». Esa frase me persiguió durante años, como una advertencia envenenada. Después vino una etapa más extraña. Mi padre comenzó a llamarme con más frecuencia, pero ya no solo para pedir dinero, sino para preguntar por mi vida, por mis amistades. Al principio pensé que era cariño,
pero sus preguntas tenían un tono de control. ¿Con quién vives? ¿Dónde trabajas ahora? ¿Quién sabe de tus papeles? No le daba importancia, pero ahora, al recordarlo, cada detalle encaja como una pieza en un rompecabezas siniestro. Él estaba recopilando información, y yo se la daba toda, confiando en su voz, en su supuesto interés. Recuerdo una noche de diciembre en la que nevaba fuerte. Estaba sola en el apartamento, mirando por la ventana, y decidí llamarlo. Quería decirle que lo amaba, que a pesar de todo, seguía siendo mi padre. Me contestó con voz ronca. Parecía molesto. Le conté que había recibido una oferta de trabajo mejor, en una empresa que podía patrocinar mis papeles. Silencio. Luego dijo, «No confíes en eso, hija. Te van a usar. La gente allá no es como nosotros». Le respondí que no todos eran malos, que había encontrado personas que me trataban con respeto. Y entonces, con un tono que nunca olvidaré, murmuró, «A veces pienso que ya no eres mi hija, sino una americana más». Sentí un frío distinto al de la nieve. Me despedí rápido. Esa fue la primera vez que colgué sin decir «te quiero». Con el tiempo, su presencia se volvió una sombra. Lo amaba, pero empezaba a temer sus llamadas. Si pasaban semanas sin hablar, me escribía mensajes cortos, cargados de culpa. «Supongo que ya no te importa tu familia. Tu madre pregunta por qué no llamas. Dios te está mirando». Eran frases que me devolvían a mi infancia, a esa sensación de estar siempre fallando. Yo no lo sabía entonces, pero él estaba construyendo un escenario donde su traición parecería una corrección moral, un castigo divino por haber desobedecido. La última conversación que tuvimos antes de todo fue extrañamente tranquila. Me dijo que estaba cansado, que la vida en el pueblo era dura, que los vecinos hablaban mal de mí. Dicen que te olvidaste de tus raíces, que ahora vives como una gringa. Intenté reír, pero su tono no tenía humor. Luego agregó algo que en ese momento no entendí. Algún día te vas a dar cuenta de que las raíces, si se alejan mucho, hay que cortarlas. Esa frase se quedó suspendida entre nosotros, como una profecía. No imaginaba que, un año después, sería él quien sostendría las tijeras. Y esa voz, la misma que me dio mi nombre, la misma que me enseñó a temer y obedecer, sería la que firmaría la denuncia que acabaría con mi vida en este país. Pero eso aún estaba por revelarse. Por ahora, solo era la voz de mi padre, resonando dentro de mí como un eco que nunca supe silenciar. Fue en el verano de 2019 cuando todo cambió. El calor en Los Ángeles era sofocante y el aire olía a polvo y gasolina. Llevaba 15 años sin ver a mi padre, pero hablábamos cada semana. Esa tarde su voz sonó más suave que de costumbre, casi amable. Me preguntó si estaba trabajando bien, si ganaba lo suficiente, si pensaba quedarme definitivamente en Estados Unidos. Yo le respondí con entusiasmo, feliz de sentirlo interesado en mí. Me contó que un primo lejano había encontrado un terreno en venta, una oportunidad única, dijo, y que sería un honor ponerlo a mi nombre. Al principio creí que hablaba en serio, que quería dejarme algo en el pueblo, un símbolo de que seguía siendo parte de ellos, pero pronto la conversación tomó otro rumbo. «Solo necesito que envíes $15,000», dijo con naturalidad, como si hablara de una suma cualquiera. Me quedé en silencio. Era más de lo que había ahorrado en todos esos años. «Papá, eso es imposible», respondí con cuidado. «Estoy pagando el carro, tengo deudas, no puedo reunir tanto». Hubo un largo silencio, y luego su tono cambió. «¿Imposible? ¿Después de todo lo que hice por ti? ¿Después de haberte criado, alimentado, enseñarte a trabajar?» Sentí el viejo peso de la culpa caer sobre mí, esa sensación de ser siempre una deudora emocional. Pero esta vez no cedí. Le dije que no podía. Él suspiró, y antes de colgar murmuró, «Entonces ya no tengo hija». Esa frase se quedó en mi cabeza durante días, como una maldición. Dejé de llamarlo, dejé de enviar dinero, intenté seguir con mi vida, pero su ausencia me perseguía. Cada vez que veía una llamada perdida de mi país, el corazón me daba un vuelco. Imaginaba que algo le había pasado, que necesitaban ayuda, pero no respondía. Pasaron 3 meses de silencio absoluto.
Hasta que una noche, a principios de noviembre, mi madre me llamó llorando. Tu padre está enfermo, dijo. Necesita tu apoyo. Pregunté qué tipo de enfermedad, y ella no supo responder. Solo ayúdalo, hija, por favor. Esa noche lloré frente al altar pequeño que tenía en mi sala, pidiéndole a Dios que me diera fuerzas. Unos días después, él mismo me llamó. Su voz sonaba distinta, más dura. No te preocupes por mi salud, comenzó. Solo quiero saber si ya recapacitaste. No quiero morirme sabiendo que me negaste lo único que te pedí. Le respondí que lo amaba, pero que no podía, que había hecho todo lo posible durante años, que no tenía más que dar. Entonces, su tono cambió de ternura a desprecio en cuestión de segundos. Siempre supe que la vida allá te cambiaría. Allá se vuelven egoístas, se olvidan de los suyos. Si algún día te pasa algo, no esperes que nadie te defienda. Esa conversación me quebró por dentro. Ya no era culpa, era miedo. Miedo a su poder emocional, a esa capacidad de hacerme sentir pequeña. Durante semanas tuve pesadillas con su voz. Imaginaba que me seguía, que me observaba desde lejos. Cada vez que recibía un mensaje desconocido en mi teléfono, pensaba que era él. No entendía cómo podía amar tanto a alguien que me hería con cada palabra. El invierno llegó, y con él una calma tensa. No supe más de mi padre. Hablaba de vez en cuando con mi madre, pero ella evitaba mencionarlo. Me contaba que él se había vuelto más reservado, que hablaba poco y se pasaba los días mirando viejas fotos mías. A veces dice que te va a traer de vuelta, que aquí tienes tu lugar, me confesó un día. No entendí lo que quiso decir con traer de vuelta. Pensé que hablaba de manera simbólica, sin imaginar que esas palabras se volverían literales. En enero de 2020, recibí un mensaje desde un número desconocido. Era una foto de mi casa en el pueblo, la vieja fachada de adobe, y debajo un texto corto. Todo sigue igual, esperando que regreses. No respondí, pero esa imagen me dejó intranquila. ¿Quién la había enviado? ¿Por qué justo ahora? Los días siguientes comencé a notar cosas extrañas, llamadas sin respuesta, correos en inglés de supuestas oficinas de inmigración, y un sentimiento de que algo estaba a punto de romperse. Un mes después, una carta oficial llegó a mi trabajo. Era una verificación rutinaria de documentos, o eso decían. Nunca había tenido problemas, pero esa vez el tono era distinto. Pedían una revisión detallada de mi estatus. Consulté a mi abogado, y él me aseguró que probablemente era un error. Pero yo sabía, en el fondo, que alguien había movido algo. No era un error, era un plan. Y mientras trataba de mantenerme firme, recibí una última llamada de mi madre. Tu papá dice que hiciste algo malo, me dijo en voz baja, como si temiera que alguien la escuchara. Dice que hablaste con gente del gobierno, que andas metida en cosas. No supe qué responder. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Él me estaba preparando una trampa, una historia que lo justificaría cuando todo saliera a la luz. No podía verlo aún, pero ya estaba ejecutando su castigo. Colgué, temblando. Afuera, la ciudad seguía viva, los autos sonaban, la gente reía. Pero dentro de mí se había encendido un presagio oscuro. Algo me decía que el próximo sonido de la puerta no sería el del viento, sino el eco de la traición más profunda que puede existir, la de un padre entregando a su hija. Durante los meses siguientes, el silencio se volvió un ruido constante. Vivía con el presentimiento de que algo me observaba, incluso cuando estaba sola. No era miedo irracional, era esa clase de inquietud que nace del instinto, como cuando sabes que el peligro ya empezó, pero aún no tiene forma. Mis días se volvieron una rutina de ansiedad. Revisar 2 veces si la puerta estaba cerrada, mirar por la ventana antes de salir, borrar mensajes viejos, limpiar el historial de llamadas. En el trabajo fingía normalidad, pero cada vez que un supervisor me llamaba a la oficina, el corazón se me detenía por un segundo. Intentaba convencerme de que era solo estrés. Había escuchado demasiadas historias derredadas, de personas detenidas por un simple error, de familias separadas por un papel mal firmado. Pero algo me decía que lo mío era distinto. Las cartas oficiales
Llegaban con demasiada precisión. Había llamadas desde números privados a horas extrañas. Un día incluso recibí un correo electrónico con mi nombre completo y la dirección exacta donde vivía. Verificación en curso, decía el asunto. Ni siquiera mis amigos más cercanos sabían esa información. Empecé a pensar que alguien la estaba entregando. Las noches se hicieron más largas. Dormía con la ropa puesta por si tenía que salir corriendo. Tenía una mochila preparada con documentos, fotos, un poco de dinero. A veces me reía de mí misma por el dramatismo, pero cuando apagaba la luz, la risa se convertía en respiración contenida. Cada ruido me hacía levantarme de la cama. Un golpe de viento, un carro que frenaba, un perro que ladraba a lo lejos. Todo sonaba como una advertencia. Un domingo llamé a mi madre. Su voz estaba cansada. «Tu papá no habla de ti», me dijo. «Solo mira la televisión y a veces sale sin decir a dónde va». Quise preguntarle si seguía molesto, pero no me atreví. Desde aquella discusión del dinero, nuestras conversaciones eran breves, cortadas por silencios incómodos. «Te extraño, mamá», le dije. Ella respondió con un suspiro. «A veces es mejor extrañar que regresar». Esa frase me dejó helada. No entendí si era una advertencia o una resignación. Días después, recibí la visita de un hombre que decía trabajar para una agencia de empleo. Me preguntó si buscaba horas extras, si podía entregarle mis datos. Algo en su sonrisa me pareció falsa. Le cerré la puerta con amabilidad, pero mis manos temblaban. Esa noche, mientras limpiaba el piso, noté una camioneta estacionada frente a mi edificio. Estaba apagada, sin luces, pero con siluetas dentro. Pasó una hora, luego 2. Cuando me atreví a mirar de nuevo, ya no estaba. Empecé a hablar poco, a confiar menos. Mis amigos decían que me estaba aislando. Tal vez tenían razón. Pero ¿cómo explicarles que la traición no siempre llega de enemigos, sino de las manos que te enseñaron a rezar? En el fondo, mi corazón se negaba a creer que mi padre fuera capaz de dañarme, pero cada detalle encajaba en una historia que no quería escribir. Un día fui al correo y encontré un sobre sin remitente. Dentro había una copia de una denuncia anónima fechada semanas atrás. No decía nombres, solo datos personales exactos sobre mí. Dónde trabajaba, cuánto ganaba, qué tipo de visa había solicitado. El papel estaba arrugado, como si hubiera pasado por varias manos antes de llegar a la mía. Lo leí una y otra vez, con los ojos nublados. Había una frase en la parte inferior. Información confirmada por fuente familiar. Sentí que el aire se me escapaba. No quise creerlo. Llamé a mi madre esa noche. Me contestó rápido, pero su voz sonaba nerviosa. «¿Estás bien?», preguntó sin esperar respuesta. Le conté sobre el papel, sobre las llamadas, sobre la camioneta. Ella guardó silencio. Escuché su respiración al otro lado del teléfono. Luego murmuró: «No hables más de eso. Es mejor dejarlo en manos de Dios». Su tono no era el de una madre calmando a su hija. Era el de alguien que sabía más de lo que podía decir. Colgué con el alma hecha trizas. Me quedé mirando la pared durante horas, imaginando su rostro, el de él, el de todos los que alguna vez dije amar. No sabía qué dolía más, la sospecha o la posibilidad de que fuera cierta. Los días siguientes, todo se volvió irreal. Caminaba por la ciudad como si ya no me perteneciera. El ruido de los autos, los rostros desconocidos, las luces de los comercios, todo parecía alejarse de mí. Era como si viviera detrás de un vidrio grueso. Cada palabra que oía pasaba filtrada por el miedo. Una noche, mientras cerraba el restaurante, recibí un mensaje corto en mi teléfono. Solo decía: «Lo siento, hija». No había número, solo esas 3 palabras. Las miré una y otra vez. El pulso se me aceleró. Sentí que la garganta se cerraba. Lo borré de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. Esa madrugada comprendí que no había vuelta atrás. Algo se había puesto en marcha, y aunque no podía verlo del todo, sabía que el golpe final ya venía en camino. Esa mañana el cielo tenía un color raro, como de metal sucio. Había dormido apenas 2 horas, con la ropa puesta y el teléfono en la mano. Eran las 6:42 cuando escuché el primer golpe. 3 golpes secos en la puerta.
seguidos de un grito autoritario, el mismo sonido que meses atrás había imaginado en mis pesadillas. Me levanté de un salto, el corazón martillando tan fuerte que no podía respirar. ¡Inmigración! ¡Abra la puerta! Todo dentro de mí gritó que corriera, pero mis piernas no se movían. El segundo golpe fue más fuerte. Las paredes vibraron. Los compañeros de cuarto comenzaron a despertar. Alguien gritó, ¿qué pasa? Abrí la puerta antes de que la rompieran. Eran 3 agentes, con chalecos azules, miradas vacías y órdenes impresas. Uno me señaló con un papel en la mano. Mi nombre completo, mi dirección, mi fecha de nacimiento, todo. No tuve tiempo de pensar. Uno me sujetó del brazo, otro revisó la habitación. Olía a desinfectante y miedo, igual que el día que me detuvieron por primera vez. Pero esta vez no había confusión. Esta vez sabían exactamente a quién buscaban. Mientras me esposaban, escuché a una vecina decir en voz baja, «Pobrecita, tantos años aquí». Sentí el calor subir por mi rostro, una mezcla de vergüenza y rabia. Les pregunté a los agentes si podía hacer una llamada. Uno de ellos respondió en tono mecánico, «Después». Al bajar por las escaleras, vi el amanecer reflejándose en las ventanas del edificio. Los autos pasaban. La ciudad seguía su ritmo indiferente. Pero para mí, todo se había detenido. Me metieron en una camioneta blanca sin distintivos. El motor rugió, y el sonido de la puerta al cerrarse fue como una sentencia. Había otras personas dentro. Un hombre que temblaba. Una mujer con los ojos hinchados de llorar. Nadie hablaba. El aire olía a sudor y desesperanza. Cada curva del camino me recordaba que no tenía control sobre mi destino. Llegamos a un edificio gris, rodeado de cercas metálicas y cámaras. Nos hicieron bajar, entregar nuestras pertenencias, responder preguntas sin sentido. ¿Ha sido arrestada antes? ¿Tiene familiares aquí? ¿Quién sabe de su situación migratoria? Respondí en voz baja, con la garganta seca. Me hicieron firmar un documento que no entendí. Cuando pedí un traductor, el oficial dijo, «No se preocupe, esto es solo un proceso». Sabía que mentía. Nos llevaron a una sala amplia, llena de luces blancas. Filas de mujeres con uniformes naranjas esperaban instrucciones. Algunas rezaban, otras miraban al suelo. Me dieron una manta fina y un número. Ya no era María. Era el caso 0874221C. Me senté en un rincón y cerré los ojos. Solo quería despertar. Horas más tarde, una funcionaria se acercó con un sobre manila. «Tiene derecho a ver su expediente», dijo. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había hojas llenas de texto, sellos, firmas, y en una de ellas, subrayada, una línea que me heló la sangre. Fuente, familiar directo. No quise creerlo. Pensé que era un error, que alguien usó esa palabra de forma genérica. Pero cuanto más leía, más coincidencias encontraba. La denuncia había sido enviada desde mi país, con detalles que solo mi familia podía saber. El nombre del restaurante donde trabajé en 2010, el número de cuenta donde enviaba dinero, incluso el nombre del abogado que me ayudó a aplicar a la residencia. No había duda. Sentí náuseas. El aire desapareció. Quise gritar, pero mi voz se quebró. Me llevé las manos al rostro, temblando. Las lágrimas cayeron sin que pudiera detenerlas. Me pregunté qué clase de padre haría algo así. ¿Qué mente puede justificar entregar a su propia hija como si fuera un crimen amar un país diferente? Buscar una vida mejor. Pasé la noche despierta, mirando el techo de metal. Cada ruido me hacía sobresaltarme. Pensé en mi madre, en cómo habría reaccionado. ¿Lo sabía? ¿Lo había permitido? Recordé su frase, «A veces es mejor extrañar que regresar». Ahora entendía el verdadero significado. Ella sabía. Siempre lo supo. Al amanecer, una oficial me llevó a una sala de entrevista. Me ofreció agua, pero no podía tragar. Me explicó que habría una audiencia en pocos días, que podía buscar representación legal. Le pregunté si podía hacer una llamada. Me asintió. Marqué el número de mi casa en México con los dedos temblorosos. Contestó mi madre. Al oír mi voz, comenzó a llorar. «Mamá, dime la verdad. ¿Quién hizo esto?» Hubo un silencio largo, casi insoportable, y luego, su susurro quebrado.
Perdóname, hija. Fue tu padre. El teléfono se me resbaló de las manos. El sonido de su voz siguió vibrando en mis oídos, mezclándose con el zumbido de las luces. No sentí rabia al principio, sentí vacío, una caída interminable dentro de mí. Todo lo que había construido en 21 años se desmoronó con una sola frase. Esa noche comprendí que el infierno no está en los lugares donde te encierran, sino en la voz que amas, pronunciando tu condena. Pasaron 3 días antes de que me permitieran ver nuevamente el expediente completo. En ese tiempo apenas comía, apenas hablaba. Vivía dentro de una nube espesa de incredulidad. El nombre de mi padre en aquellos papeles era como un eco que se repetía en mi cabeza, imposible de borrar. Fuente: José López Ramírez. Lo leí una y otra vez, hasta que las letras dejaron de tener forma. Era él. No había error, ni confusión. Era su firma, su dirección, su número de documento. Mi propio padre había llamado a las autoridades migratorias de Estados Unidos. Había entregado cada detalle de mi vida, cada paso que di desde que crucé la frontera en 2004. Cuando la oficial me dejó sola con las hojas, sentí que el mundo se encogía. Cerré los ojos y lo vi frente a mí, con su sombrero viejo y esa mirada que nunca supe descifrar. Recordé la primera vez que lo vi llorar, cuando me despidió en el aeropuerto. Pensé que esas lágrimas eran amor, pero ahora sospechaba que tal vez eran alivio, que en el fondo deseaba que me fuera, que desapareciera. Las memorias vinieron una tras otra, atropelladas, las llamadas del domingo, las excusas por el dinero, su voz diciéndome que las raíces que se alejan demasiado hay que cortarlas. Todo encajaba. Él había preparado cada palabra, cada silencio, como un carpintero que mide antes de golpear. La traición no fue un arrebato, fue una construcción lenta. Esa noche no dormí. Escuchaba los pasos de las guardias, el murmullo de otras mujeres llorando, el sonido del aire acondicionado zumbando como un reloj sin tiempo. En algún momento, una lágrima cayó sobre el expediente y manchó la tinta. Fue entonces cuando sentí rabia, no una rabia que grita, sino una que se clava hondo, fría, como una piedra en el pecho. Me prometí que no me rompería, que no dejaría que su odio definiera mi final. Al día siguiente pedí hablar con mi abogado. Era un hombre de mediana edad, con rostro cansado pero amable. Le conté todo, desde el dinero enviado hasta la última llamada. Me escuchó en silencio. Al final dijo: «Esto es grave, pero también puede ayudarte. Si demostramos que la denuncia fue malintencionada, hay una posibilidad». No entendí del todo, pero me aferré a esa palabra, posibilidad. Era la primera vez que alguien me daba una. Más tarde, mientras esperaba en la sala, me trajeron una carta. Venía de México. La reconocí antes de abrirla. La caligrafía era de mi madre. La abrí con el corazón en la garganta. Decía pocas palabras, pero cada una pesaba toneladas. Tu padre no soportó que hicieras tu vida lejos. Dijo que te olvidaste de nosotros, que era su deber recordarte de dónde venías. No pude detenerlo. Lo siento, hija. Leí la carta decenas de veces, tratando de encontrar una explicación que no existía. Mi madre había sido testigo, cómplice silenciosa, no por maldad, sino por miedo. El mismo miedo que la había mantenido callada durante toda su vida. Entendí entonces que la traición no había empezado con la denuncia, sino con el silencio. Lloré hasta quedarme vacía, pero en ese vacío también nació algo nuevo, una fuerza desconocida. Si ellos querían que me rindiera, no lo lograrían. Había pasado hambre, había soportado humillaciones, había cruzado fronteras. No iba a perderlo todo sin pelear. Durante los días siguientes, comencé a escribir. Pedí hojas y un bolígrafo. Anoté cada detalle de mi historia, los años de trabajo, los envíos de dinero, los nombres, las fechas. Quería dejar constancia de que había existido, de que mi vida valía algo. Cada palabra escrita era una forma de recuperar el control que me habían arrebatado. Una tarde, mientras terminaba una página, una mujer del centro se acercó. Era hondureña,
De mirada triste, me dijo, «Te escuché hablar en sueños. Mencionabas a tu padre». Asentí. Ella me tomó la mano y susurró, «A veces, los que más amamos son los que cargan el cuchillo». Esa frase me atravesó. No respondí, solo la abracé. En ese instante, entendí que el dolor no era solo mío. El día de la audiencia se acercaba, y con él, la oportunidad de enfrentar la verdad ante un juez. Pero más allá del resultado, sabía que ya no era la misma. Algo en mí se había roto, sí, pero también algo había despertado. La niña que obedecía, la hija que enviaba dinero sin preguntar, la mujer que temía decepcionar, todas habían muerto en el momento en que leí su nombre en esos papeles. Esa noche, antes de dormir, miré las luces parpadear a través de la ventana enrejada. Por primera vez en años, recé. No para pedir libertad, sino para pedir coraje. Coraje para mirar a los ojos la verdad más amarga, que a veces el amor se disfraza de castigo, y que el perdón no siempre es un acto de bondad, sino de supervivencia. El día de la audiencia amaneció gris, con una llovizna fina que empañaba los vidrios del autobús donde nos llevaban. Nadie hablaba. Algunas mujeres rezaban en voz baja, otras miraban el suelo. Yo apretaba entre las manos la carta de mi madre, arrugada por el sudor y las lágrimas. El trayecto fue largo, silencioso, interminable. Al llegar, nos hicieron bajar de uno en uno, esposadas, custodiadas por agentes que no nos miraban a los ojos. El edificio era enorme, blanco, con el eco de los pasos rebotando en los pasillos. Todo olía a humedad y a miedo. Cuando entré a la sala, el juez ya estaba sentado, con sus gafas apoyadas en la punta de la nariz. A mi derecha estaba el abogado que me habían asignado. Me miró con una sonrisa breve, intentando darme calma. Frente a mí, una bandera estadounidense colgaba en silencio, rígida, indiferente. El juez comenzó leyendo mi caso con voz neutra. Mi nombre, mi país, mi tiempo de residencia, los cargos, la denuncia. Cuando pronunció fuente familiar directa, mi cuerpo se tensó. El abogado se inclinó hacia mí y susurró, «Respira», pero no podía. Cada palabra sonaba como una condena. Pidieron que hablara. Me puse de pie. Sentí las piernas débiles, pero mi voz salió más firme de lo que imaginaba. Conté mi historia desde el principio, cómo había llegado en 2004, los años de trabajo, el dinero enviado, las llamadas con mi padre, los sacrificios, la traición. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Solo quería que el juez supiera que detrás de ese expediente había una persona que había amado demasiado. Cuando terminé, el abogado presentó los documentos, los recibos de envío, la carta de mi madre, los registros de trabajo, las declaraciones de mis empleadores que hablaban bien de mí. Todo estaba ordenado, prolijo, limpio. Y luego, el juez preguntó si había pruebas del motivo de la denuncia. El fiscal respondió que la fuente familiar alegaba falsificación de identidad y actividades ilegales. No supe si reír o gritar. Esa era su versión, que yo era una delincuente, una vergüenza para la familia. El juez observó los papeles, frunció el ceño y guardó silencio unos segundos que me parecieron eternos. Finalmente dijo, «Esta denuncia tiene irregularidades, falta evidencia verificable y hay signos de animosidad personal». Me miró directamente, como si intentara leerme el alma. «Se evaluará con más detalle». Esa frase, tan ambigua, fue suficiente para que mi corazón diera un salto de esperanza. Después de la audiencia, me llevaron de vuelta a la celda. Pero esa noche algo cambió. Sentí por primera vez que mi historia no iba a terminar ahí, que aunque el sistema fuera frío, alguien había escuchado. 2 días después, mi abogado vino a verme. Traía una expresión distinta. «Tu caso puede tener una salida humanitaria», me dijo. «Hemos encontrado pruebas de abuso psicológico y manipulación. Si aceptan el argumento, podrías quedarte». Me explicó que mi testimonio, junto con la carta de mi madre, mostraba un patrón de maltrato familiar que me había dejado vulnerable. Era irónico. El mismo dolor que casi me destruyó podía ahora salvarme. Esa noche recé de nuevo. No pedí justicia.
Pedí equilibrio. Que lo que me estaba pasando tuviera un sentido, aunque fuera pequeño. Pensé en mi padre, en su rostro endurecido, en su voz repitiendo que las raíces que se alejan hay que cortarlas. Me pregunté si en ese momento dormía tranquilo, si creía haber hecho lo correcto, si alguna vez me recordaría sin odio. Pasaron semanas. Las noticias llegaban lentas. Cada día en el centro de detención era un ciclo de espera y resignación. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Ya no era la mujer rota que llegó ahí temblando, era alguien que sabía su valor, incluso si el mundo lo había olvidado. Una mañana me llamaron por mi número de caso, 088-742-C. Venga con sus cosas. Caminé por el pasillo con el corazón en la garganta. Pensé que era el final, que me deportarían. Pero al llegar a la oficina, vi al abogado sonriendo. Ganamos la suspensión temporal, dijo. No te deportarán. Al menos no ahora. Hay una apelación abierta y podrías obtener un permiso de residencia humanitaria. No entendí de inmediato. Me quedé mirando sus labios moverse, hasta que las palabras tomaron forma. No me deportarían. Me senté en el suelo, llorando en silencio. Lloré por todo, por los años perdidos, por el amor que me rompió, por la niña que creyó que obedecer era amar. Cuando por fin me devolvieron la ropa y mis pertenencias, salí al aire libre. El cielo seguía gris, pero por primera vez me pareció hermoso. Caminé despacio, respirando hondo. Cada paso era una promesa de vida. Sabía que la historia no terminaba ahí. Mi padre seguía allá, en su casa, con su orgullo y su silencio. Pero ya no tenía poder sobre mí. Lo había perdido todo, su respeto, su voz, su imagen. Y sin embargo, en esa pérdida también había una liberación. Había sobrevivido a su traición, y aunque aún no sabía qué vendría después, comprendí algo esencial, que a veces el acto más valiente no es volver, sino seguir adelante sin mirar atrás. El día que me llamaron del consulado, el sol brillaba por primera vez en semanas. Había salido del centro de detención hacía pocos días y vivía en casa de una amiga, una hondureña de corazón enorme que me había dado un sofá, una taza de café y el silencio necesario para aprender a respirar otra vez. Pero esa llamada lo cambió todo. Señora López, necesitamos que venga a firmar unos documentos del caso, dijo la voz al otro lado. Era un tono neutro, casi amable. Colgué con las manos frías, sin saber si debía temer o esperar. Llegué temprano, con la carta de mi madre en el bolso y una fe extraña en el pecho. En la oficina, el abogado me esperaba con expresión seria. Sobre su escritorio había un sobre grueso con sellos internacionales. «Esto acaba de llegar de México», dijo mientras lo abría. Dentro había copias certificadas de documentos judiciales y una carta manuscrita. Reconocí la letra al instante. No era la de mi madre, era la de mi padre. Me quedé inmóvil, mirando esas líneas como si fueran veneno. El abogado comenzó a leer en voz baja. Confieso que fui yo quien llamó a las autoridades. Lo hice porque pensé que mi hija corría peligro, que se había metido con gente equivocada. Quise protegerla, pero los papeles que firmé se usaron para algo distinto. Me arrepiento. Mi cuerpo temblaba. «¿Qué quiere decir con eso?», pregunté. El abogado me explicó que, según los nuevos documentos, mi padre había sido contactado por alguien que decía representar a un programa de cooperación entre países. Le pidieron información sobre mí para verificar su seguridad. Él, sin entender las consecuencias, firmó. Días después, esa información fue utilizada en una denuncia formal. No supe si reír o llorar. ¿Era verdad? ¿Era otra manipulación? Parte de mí quería creer que sí, que había sido un error, una ingenuidad, pero otra parte, la que conocía la dureza de su mirada, sabía que en el fondo había más orgullo que ignorancia. Tal vez, cuando todo se salió de control, quiso limpiar su conciencia. Tal vez escribió esa carta solo para no morir, siendo el villano de su propia historia. Aún así, el documento cambió el rumbo del caso. El abogado presentó la carta y los sellos como prueba de error administrativo. La fiscalía aceptó revisar el expediente completo. Los meses siguientes fueron una espera insoportable, pero esta vez la espera tenía un sabor distinto.
esperanza mezclada con melancolía. En mayo de 2023, recibí una llamada que todavía me cuesta creer. Su solicitud de residencia humanitaria ha sido aprobada. Las palabras me atravesaron como un rayo. No grité, no lloré. Solo me quedé en silencio, sosteniendo el teléfono contra el pecho. Después de 21 años, el país donde siempre temí ser invisible, finalmente me reconocía como parte de él. Esa noche caminé hasta la colina más alta de mi barrio. Desde allí, las luces de la ciudad parecían un mar tranquilo. Pensé en todo lo que había pasado, en los años de trabajo, en las lágrimas, en los sueños postergados, y pensé en él, en el hombre que me enseñó a tener miedo, pero también a resistir. En el padre que me negó, pero sin saberlo me empujó a convertirme en alguien más fuerte. Días después, recibí otra carta de México. Esta vez sí era de mi madre. Me contaba que mi padre había enfermado gravemente, que pasaba los días sentado bajo el árbol del patio, mirando el camino, esperando noticias. Dice que escucha tu voz cada noche, que no sabe si sueña o si te llama con el pensamiento. Cerré los ojos. Por un instante quise odiarlo otra vez, pero lo único que sentí fue cansancio. Escribí una respuesta corta. Estoy viva, mamá. Díganle que estoy bien. No lo perdono todavía, pero ya no lo odio. No necesitaba más. No quería venganza. Solo distancia, la distancia que por fin me protegía. Con el tiempo, el abogado me contó que mi caso se había usado como ejemplo en una nueva revisión de protocolos entre países, que mi historia había ayudado a evitar otras denuncias falsas. Fue extraño pensar que mi dolor servía para algo, pero también fue un consuelo silencioso. Una tarde de otoño, mientras salía del trabajo, una niña me preguntó si era maestra. Me reí. No, solo ayudo a cuidar el jardín. Ella sonrió y dijo, entonces hace crecer cosas. Esa frase me acompañó toda la noche. Comprendí que, a pesar de todo, seguía creciendo. No por los que me amaron mal, sino a pesar de ellos. Esa noche escribí en mi cuaderno una última frase. Me quitaron el hogar, pero no la raíz. Han pasado 2 años desde aquel día en que me llamaron por mi nombre y me esposaron frente a todos. A veces todavía despierto sudando, con el sonido de esos golpes en la puerta repitiéndose dentro de mis sueños, pero ya no con miedo. Ahora los escucho como un recordatorio de que sobreviví, de que incluso lo que nació para destruirme se convirtió en el principio de otra vida. Vivo en una pequeña casa cerca de Riverside, con un jardín lleno de lavanda y una bandera que no colgué yo, sino un vecino que me ayudó cuando salí del centro. Trabajo en un vivero, y cada mañana huelo la tierra húmeda antes de comenzar. Esa tierra que cuido con mis manos me recuerda que sigo aquí, que sigo construyendo algo nuevo. A veces, mientras planto, me sorprendo hablando sola, contándole a las flores las cosas que nunca dije en voz alta. Les hablo de mi madre, de mi padre, de los años perdidos, y las flores no me juzgan, solo crecen. Hace poco recibí otra carta de México. Venía con la letra temblorosa de mi madre. Decía que mi padre ya no habla mucho, que pasa los días mirando el horizonte y que cuando oye un avión, levanta la cabeza como si esperara verme bajar de él. No sentí rabia al leerlo, tampoco ternura, solo una especie de comprensión cansada, la que llega cuando ya no necesitas justicia, solo paz. No sé si algún día lo perdonaré del todo, pero he aprendido que el perdón no siempre es volver a amar. A veces es soltar el peso de lo que no se puede cambiar. A veces me detengo frente al espejo y busco en mis ojos el reflejo de aquella joven que llegó con una maleta azul y un billete de $20. Ya no está. En su lugar hay una mujer con cicatrices que no se ven, con una mirada distinta. Antes vivía para ser hija. Ahora vivo para ser yo. Y aunque me duele admitirlo, fue su traición la que me enseñó la libertad más difícil, la de existir sin la necesidad de ser aprobada. He conocido a otras mujeres que pasaron por lo mismo. En sus historias encuentro fragmentos de la mía, padres ausentes, promesas rotas, amor disfrazado de control. Cuando las escucho, entiendo que mi historia no fue un castigo, sino una advertencia, que el amor, cuando exige obediencia absoluta, deja de ser amor.
y que la sangre no garantiza bondad. Algunos días visito el río que pasa detrás del vivero. Me gusta lanzar pequeñas piedras al agua y ver cómo las ondas se expanden. Pienso que así funciona la vida. Cada acto, cada palabra, cada traición deja un círculo que se extiende más allá del momento. No puedo detener las ondas que mi padre provocó, pero puedo decidir qué sembrar en la orilla, y he decidido sembrar calma. Guardo todavía la carta que me envió desde México. Está arrugada, casi deshecha por el tiempo, pero no la quemo. La conservo como una reliquia de lo que fui, porque negar mi pasado sería negar mi fuerza. Fue el dolor el que me enseñó a caminar sin miedo. Fue la vergüenza la que me obligó a levantar la cabeza. Y fue la pérdida la que me mostró que no todo lo que se rompe muere. A veces, cuando el viento sopla fuerte, cierro los ojos y escucho las hojas moverse. En ese sonido encuentro algo parecido a la voz de Dios, no la voz del castigo que me enseñaron de niña, sino la del consuelo que llega cuando uno deja de luchar contra el destino. Y pienso que, tal vez, después de todo, mi padre también fue un instrumento de ese destino, que su traición fue el fuego que necesitaba para renacer. Hoy, camino libre, sin documentos que me definan, sin culpas que me arrastren, sin raíces que me aten. Si alguna vez vuelvo a México, no será por nostalgia, sino por gratitud, porque aunque allá comenzó mi dolor, también allí empezó mi historia, y cada vez que miro el cielo, recuerdo la última frase que escribí en mi cuaderno antes de dejar el centro de detención. La sangre me traicionó, pero el alma encontró su camino, y en ese camino sigo, sin rencor, sin miedo, pero con la certeza de que nadie, ni siquiera quien te dio la vida, puede quitarte el derecho de volver a empezar.